Madre mía, el café que os traigo hoy, todavía no te sabría decir y expresarte muy bien de lo que vamos a hablar, porque si yo pienso en ella, hablo de educadora, de emociones, de meditación, de permiso para estar en la tranquilidad, en el reposo, en encontrarnos con uno mismo y sobre todo porque es un viaje sumamente atractivo, nada fácil de llegar y sobre todo que tiene muchísimas paradas. Yo creo que si estás ya dentro de Inviven, de una manera u otra, te estás dando cuenta que el conocerse uno a sí mismo es una multitud de paradas que nunca termina ese viaje ni esa meta. Hoy tenemos a una persona que nos va a ayudar a encontrarnos cada una de ellas y sobre todo hablando no solo desde el conocimiento de los libros, sino desde su propia experiencia. Hoy os presento a la prota del secreto de Zoe, esa persona que nos hace todas las mañanas levantarnos de una forma diferente y muchísimo más tranquila. Os presento a todos a Gemma Poveda. Muy buenas, Gemma. Hola Rosa, encantada. Jo, me hace muchísima ilusión estar aquí hablando contigo. Muchísima, muchísima. Me alegro mucho. De hecho, además era algo que teníamos pendiente porque yo ya había estado en tu secreto de Zoe y te dije, en algún momento tendrás que venir aquí a hablar a toda la tribu Inviven un poco para que se den cuenta de la necesidad de seguir mirando y en busca de su niño interior, de sus reflexiones, de su parada, de su tranquilidad, porque vivimos en un mundo que está hiperacelerado. Demasiado. Yo siempre digo que es que vamos por la vida en piloto automático. Y siempre pongo ese ejemplo, ¿no? El ejemplo de, madre mía, ¿no os da la sensación de que vais andando y vais de un punto a otro y no sabéis cómo habéis llegado? No sé, esa sensación de que vamos tan rápido que nos perdemos las cosas pequeñas de la vida, esos pequeños instantes, ese rayo de luz del sol, ese árbol o esa sonrisa de la persona que pasa por tu lado y te saluda. Todas esas cosas las vamos perdiendo y las perdemos por esa prisa que tenemos, ¿no? Esa manera acelerada. Lo que ocurre es que también nos hemos acostumbrado a vivir así y cuando dejamos de vivir así, muchas veces nos sentimos incómodos. De hecho, es Porque, como que no sabemos, ¿no? Era ese el proceso de que la gente a veces vive en vacaciones y tiene varios días, entonces el primer día genial, el segundo y el tercero es, ¿y qué hago? ¿Qué hago si no tengo nada que hacer, no? claro. Y no es solo que no tengo nada que hacer, sino que es que ahora que me quedo aquí quieto o quieta, pues resulta que empiezo a sentir cosas, que empiezo a oír voces dentro de mí que no quiero escuchar, ¿vale? O sea, van saliendo determinadas cosas que generalmente vamos tapando con tanta actividad. Ujú. Entonces, yo entiendo, bueno, ya sabes que yo soy practicante de la meditación, a mí es algo que me encanta, ¿no? Pero yo entiendo que no es fácil. O sea, no es fácil sentarse, por ejemplo, a meditar todos los días y decir, voy a estarme quieta durante media hora y simplemente observar, no hacer nada más. Pero realmente es una práctica necesaria para no ir con ese piloto automático. Claro, y además es que no es que se escuchen voces desde el punto de vista de la esquizofrenia, de un delirio Claro. paranoide que de repente nos dice cosas negativas hacia nosotros, sino que nos está dando permiso como para encontrarnos, escucharnos, el poder conseguir estar en un proceso diferente. Claro, es el conocernos. O sea, realmente es conocernos. Eh, ¿Por a qué mí, tenemos tanto miedo a conocernos? Porque claro, tú eres de las personas que además ayuda a que podamos conseguir meternos dentro de nuestro interior. Yo muchas veces lo veo en terapia que la gente le da miedo y entonces se está preocupando más por los otros para no ocuparse de ellos y no escucharse qué es lo que quieren, cuándo lo quieren y cómo. ¿Qué es lo que sucede para que tengamos tanto miedo si deberíamos de ser nuestros mejores amigos, pero casi es que mirarnos al espejo y saber quién somos es como, madre mía, terror? claro, porque yo siempre digo que dentro de nosotros hay luces y hay sombras. Ujú. Entonces, las luces, pues mola mucho verlas porque es genial, mira todo lo bueno que tengo, mira cómo ilumino, mira, pero las sombras también están ahí. Y la sombra también hay que abrazarla, hay que quererla y hay que aceptarla, porque forma parte de nosotros. Entonces yo creo que realmente es esa sombra la que no queremos mirar, la que no queremos ver, la que queremos tapar y esconder en un baúl y tenerla ahí y sentarte encima del baúl, ¿no? Para que no salga. Pero justamente cuando vemos esa sombra, al reconocerla y a ser consciente de ellos, una de las cosas que percibimos es que esa sombra se va a hacer más pequeñita. Bien. No porque sean un 50% de sol y un 50% de sombra, sino que cuanto más la escondemos, evidentemente ese cajón, ese baúl va a tener que ser muy grande porque se va a salir por todos los sitios.
Claro, pero es que fíjate, es que pasa siempre. Jo, a mí personalmente me ha pasado, ¿no? De vivir a lo mejor una situación con una persona y yo pensar que ha sido algo muy dramático, pensar que esa persona incluso se ha podido quedar traumatizada o dolida y demás. Y después, cuando te enfrentas a la situación, realmente no ha sido para tanto. Y entonces es cuando esa sombra que estaba en mí, porque realmente estaba en mí, se empieza a hacer más pequeñita y llega un punto que incluso puede llegar a desaparecer. Ujú. Pero claro, no, nos tenemos que enfrentar, o sea, nos tenemos que poner frente a ella. Es mirarla a los ojos, ¿no? Eso es lo importante. Y eso es lo que cuesta. Porque nos da miedo. Entonces, estabas comentándome el proceso de ese tipo de sombras. Y claro, fíjate, me ha gustado mucho lo que acabas de decirnos, de que a veces nosotros somos los que estamos generando esa parte de sombra y estamos rayados en el que le habrá parecido al otro, cómo se habrá sentido. Incluso nos parecemos un ego como que tuviéramos ese tipo de capacidad de decir, ¡buah! Es que lo puedo hacer absolutamente todo, ¿no? Sí, 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 es que es increíble. Bueno, es que ya si nos ponemos a hablar del ego, es un tema que ya eso sí que me vuelve loca, ¿no? Bueno, yo de hecho cuando empecé en el mundo del desarrollo personal, de las primeras cosas que oí fue de la palabra ego y tardé muchísimo tiempo en llegar a entender en profundidad qué era el ego, ¿no? Y para mí, bueno, no sé si te voy a responder a lo que me has preguntado, pero ya que me he lanzado te voy a contar esto. Mira, Yo tiro. Entonces, yo siempre veo el ego como algo, ¿no? Que tiene muchas máscaras, porque hay gente que habla de distintos egos, hay gente que habla de un ego, ¿no? Yo digo, no, es un ego que tiene distintas máscaras. Podemos tener la máscara de la culpa, la máscara del miedo, la máscara del control, ¿vale? Entonces, al final, todas esas máscaras las tenemos puestas y esas máscaras son las que se han ido creando a lo largo de nuestra vida por la educación que hemos recibido, por las experiencias, las circunstancias. Entonces, una vez que hemos identificado esas máscaras, que yo creo que es lo que más cuesta, identificar todas esas máscaras, no igual que antes estábamos hablando, la sombra, ¿no? Identificarla, verla, ponértela de frente. Una vez que las hemos identificado, ya podemos situarlas donde realmente les corresponde, ¿no? Que es estar ahí a un lado, para poder utilizarlas en el momento en el que queramos usar esas máscaras. Porque desde luego muchas veces el control va a ser necesario o el miedo, porque nos puede ayudar. Es que de hecho para vivir en esta vida en la que vivimos necesitamos tener esas máscaras, pero no que nos dominen, no que controlen nuestra vida. Entonces, poder situarlas y después volver a dejarlo en el lugar que le corresponde. Y es ahí, cuando ya hemos quitado todas esas máscaras, y después de quitar todas esas máscaras, cuando hemos desbloqueado las creencias y los patrones, cuando ujú. realmente podemos ver qué hay debajo de todo eso. Y es ahí cuando yo digo, ahí está el ser maravilloso que hay en ti. Ahí estás tú en esencia pura. Pero estás tú y tendrás luces y tendrás sombras, ¿vale? Y sobre todo porque es que quizás a lo mejor porque socialmente nos hemos acostumbrado que parece que solo tiene éxito el tema positivo, Sí, pero justamente las personas que tienen éxitos porque han vivido procesos en los que han cometido errores y han hecho aprendizajes. No se ha llegado de la noche a la mañana a conseguir que todo sea exitoso, ¿no? De hecho, el otro día oía comentar, es que yo he fracasado 2 ocasiones. Y decía, bueno, o sea, si tiras la toalla realmente es cuando has hecho el proceso del fracaso, pero que hayamos cometido errores, cometemos 250.000 errores todos y además conseguir, pues como conocerlos como tú dices y aceptar ese tipo de sombra nos permite conseguir llegar un poquito más adelante. Pero es como que no está bien aceptado, ¿no? O sea, es como que todo el mundo tiene que tener la pareja perfecta, todo tiene que tener las perfectas relaciones, todos tienen que estar llenos de amigos, yo no me siento para nada solo, ¿no? Porque si empezamos a hablar de todas esas situaciones, es como que de repente nos sentimos pequeñitos, sin darnos cuenta que justamente situaciones como las de ahora, que nos ha provocado una soledad un poco más forzosa, ¿no? Ese tiempo de no queríais tiempo, queríais prisa, venga, os dejo tiempo para que penséis, para que reflexionéis, para que busquéis en vuestras sombras y justamente eso nos ha provocado que las sombras en algunos hayan provocado tantos temores que ni siquiera se han atrevido a mirar porque no esperaban que hubiera tantas cosas metidas dentro porque eran muchos años de acumulación. claro.
Claro, claro, es que fíjate, es que estamos hablando de años y años y años guardando basura. Entonces, claro, cuando de repente empiezas a permitir que eso salga, o te obligan a que eso salga como ha sido ahora, ¿no? Claro. Pero muchas veces cuando ya nos damos el permiso, cuando a lo mejor iniciamos el camino este del querer conocernos un poquito, empieza a salir esa basura y no gusta. O sea, no es nada agradable. Y de hecho yo siempre digo que este camino no es sencillo. O sea, el camino de conocerse a uno mismo no es fácil. Lo que pasa es que Es un engancha. reto. Es un reto que además te pide más, es bastante drogadictivo, ¿no? O sea, es ahí como una adicción en el que lo pasas mal, estás unos cuantos días, eso es decir, cuando encuentras algo hay 3 días que estás jodido, jodido, jodido. El cuarto día empiezas a levantar cabeza y cuando pasan 15 días dices, bueno, quiero un poquito más de esto, ¿no? O sea, es porque necesito más, porque esto me está permitiendo tener otras herramientas que nunca nadie me había enseñado, ¿no? Pero evidentemente sencillo no lo es, para nada, porque te hace temblar las piernas, ¿no? Es justamente lo que estás diciendo tú, te enfrentas a basuras que nunca has querido ver durante mucho tiempo y que no son socialmente aceptadas. Tú no puedes decir, mira, es que tengo celos, porque siento envidia, porque es que no me atrevo, porque tengo miedo, porque tengo tal soberbia que de repente te cogería y te arrancaría la cabeza. Eso no está bien considerado, Gemma. No, 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 no. No, es más, en este camino también se pierde mucha gente. O sea, es algo o sea, yo me acuerdo que cuando empecé, la persona, ¿no?, que me mostró todo esto, Patricia Rico se llama, es una buena amiga, en aquel momento me ayudó y ahora es una de mis mejores amigas. Ella me dijo, se va a quedar mucha gente por el camino y yo pensaba, ay, no, no creo, son tan buenos amigos todos, ¿sabes? Es como, es imposible. Y sí, 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 se queda mucha gente, gente que ya no te entiende. O sea, no pasa nada. O sea, de hecho hay personas que dejan de estar en tu vida durante un tiempo determinado y después de repente, pum, pum, se vuelven a reenganchar y y la relación es muchísimo mejor casi que la que tenías antes. Pero desde luego, si ya te empiezan a gustar otras cosas, si ya a lo mejor te interesa más estar dando un paseo por el campo o leyendo un libro de estos de crecimiento personal o ese tipo de cosas, mucho más que a lo mejor estar por ahí de copas, que no tiene nada de malo, simplemente que ahora a ti no te apetece, pues evidentemente como que llega un punto en el que casi casi no tienes ni de qué hablar con ellos, ¿no? Y Bueno, eso no quiere decir no tienes para nada. De hecho, nada. además, te das cuenta, según tú vas creciendo y andando, cómo a veces podías haber estado y te planteas, ¿cómo llegué yo a ese tipo de conversaciones tan superficiales? Porque las he tenido y tenía el recuerdo de que me lo pasaba bien y disfrutaba, pero es que ya no. Entonces te das cuenta que hay gente que no quiere crecer y que no pasa nada, es su No. decisión, es su opción y ya está, pero que tú no puedes quedarte parado simplemente por eso. Y además yo creo que ese miedo a ellos les provoca como un ataque, ¿no? Una justificación de ese ataque y entonces es como, ¿en qué secta te has metido? Bueno, te Ah, parecerá esto bien, ¿no? Pero esto es unicornios, arcoíris, irás siempre de súper guay, que es lo que te has creído, ¿no? En esa línea tú dices, pues yo no sé si será más unicornios, arcoíris, pero me siento muchísimo más tranquila, ¿no? Porque me encuentro en paz conmigo misma y estoy en un proceso diferente en el que yo estoy de acuerdo contigo. A mí también me pasó, ¿eh? Cuando me dijeron que habría gente que se daba en el camino, yo que además era como, no, mis amigos siempre han estado ahí, la gente va a entender, uff, pero muchos, ¿eh? Muchos han quedado, claro, muchos han entrado nuevos, pero claro. muchos han quedado y además en la jugada de siempre era un proceso de discusión porque era como me tenían que confirmar, ¿no? Y es convencer que lo que yo estaba diciendo y pensando no era lo apropiado y que cómo podía cambiar si me habían reconocido de otra manera y qué es lo que me estaba sucediendo, ¿no? Pero todo el rato desde, en vez de plantearse y sentarse y buscar sus sombras ellos, enjuiciar las tuyas para darte cuenta que las cosas no eran tan sencillas como las planeábamos. Claro, claro. Y eso también hace que el camino no sea sencillo porque te hace cuestionarte, sobre todo cuando empiezas, tú estás muy a gustito, ¿no? O sea, quiero decir, tú te estás conociendo, estás descubriendo cosas nuevas y demás, pero claro, que todas las personas de tu alrededor estén todo el día con la palabra secta en la boca, o sea, cuando lo has dicho, se me he sentido súper identificada. Yo he dicho, pero bueno, sí, ¿no? Con eso, por ejemplo, o con, bueno, con cualquier otro tema. Claro, te hace plantearte, jolines, pues a ver si es que voy a estar equivocada o es que a ver si... No, pero continúas, continúas y cuando continúas llega un punto en el que ya te da igual ese juicio, porque realmente al principio, personalmente para mí ese juicio fue duro, ¿eh? O sea, el decir,
madre mía, o sea, es exacto el sentirte juzgada constantemente. Entonces, eso hay que trascenderlo. Y una vez que eso se trasciende, todo es muchísimo más fácil. Es como cuando, por ejemplo, dejas de comer carne y todo el mundo te está diciendo pues entonces, ¿de qué te alimentas? ¿A base de lechuga? Y yo digo, pero no habrá más cosas que lechuga, ¿sabes? Pues es algo así, ¿no? Es lo mismo. Todo el mundo está juzgando lo que estás haciendo en cada momento. Y claro, uno de los primeros caminos, o sea, de los primeros pasos en el camino es trascender el juicio. O sea, que te dé igual lo que digan y lo que piensen. Y una vez que haces eso, pues todo es mucho más sencillo. Claro que sí. Sobre todo porque es algo que nos gustaría recibir ese aplauso continuo, ¿no? Y que todo el mundo estuviera de acuerdo con nosotros, pero si todo el mundo pensase exactamente igual, qué mundo más aburrido sería, ¿no? Pues O sea, es también. que no, tampoco no nos pararíamos a detenernos, a reflexionar y a pensar. A mí me gusta que la gente piense de forma distinta a mí porque de repente digo, uy, ¿y esto que ha dicho esta persona? A ver si puedo investigarlo. Y como soy muy curiosa, pues como digan un libro, citen o algo, el libro que me tiró y el libro que consigo buscarme. Durante todo este camino me imagino, Gemma, que no ha sido tan fácil porque dices que no siempre ha sido sencillo. ¿Desde dónde has partido tú para llegar hasta aquí? Porque claro, algunos piensan que ya vienes con esa tranquilidad, con esa meditación, con ese alma trascendental de la noche a la mañana. Y yo a lo poco que te conozco creo que no es exactamente así. No, 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 que va, que va, que va. No, pues yo empecé en este camino ya, bueno, pues yo creo que cuando me quedé embarazada creo que fue el primer momento en el que medité y no sabía que meditaba. Yo trabajaba entonces, he estado cerca de 20 años, así año arriba, año abajo, he estado dedicándome al mundo empresarial. Yo llevaba temas de gestión financiera, gestión empresarial y ese tipo de cosas, ¿no? Muy parecido, ¿eh? Sí, es lo mismo que hago ahora. Entonces, claro, o sea, sí que es verdad que mi trabajo a mí me generaba estrés, a mí me lo generaba. O sea, yo entiendo que puede haber personas que siendo directores de recursos humanos o directores financieros viven estupendamente, pero a mí personalmente me generaba estrés. Y empecé, cuando ya me quedé embarazada y yo sentía que necesitaba calma, cada vez que llegaba a mi casa por la noche, me sentaba en el sofá con las piernas cruzadas y ponía música siempre de la banda sonora del piano, porque la música de piano me encanta, y escuchaba. Y no hacía nada más, escuchaba. Y luego, con los años, descubrí que eso era meditar. O sea, que digamos de una manera un poco inconsciente. Y lo que me ocurrió, ¿por qué empecé a querer conocerme? Pues realmente fue porque cuando tuve a mi hija pensaba que ya lo tenía todo en la vida, porque realmente para mí ser madre era lo que siempre había querido, o sea, era el top, ¿no? Para mi vida. Y sin embargo estaba vacía. Y yo decía, ¿pero es posible que tenga aquí a mi hija y que no sea capaz de ser feliz? O sea, para mí era increíble, inaudito, no lo podía entender. Y entonces, bueno, pues caí en una crisis y de las grandes crisis salen grandes aprendizajes y, bueno, lo primero que hice para controlar mi mente fue hacer el método Silva, que es técnicas de control mental, le llaman. Y fui porque el padre de mi hija, que además es uno de mis mejores amigos, llevamos separados, mi hija tiene 14 años, llevamos separados 12, pero es uno de mis mejores amigos, ¿no? Y ahí, cuando ya estábamos separados y tal, ¿no? Porque el proceso este en el que yo estaba sumida en este vacío y tal, pues duró un tiempo, bastante tiempo, más del que me hubiera gustado. Y eso, y cuando al poquito de separarnos y tal, me dijo, vamos a hacer este curso. Y nos fuimos y hicimos el método Silva juntos en Madrid. Él ya lo había hecho cuando tenía 18 años o así con su madre. Y me encantó. Me encantó, sentía una paz, sentía un... Y a partir de ahí, gracias también a esta amiga que te he comentado antes, a Patricia y demás, me empezó a explicar cosas de todo esto. Y luego, pues lo que dices tú, libro que veía que era interesante, me lo leía. O sea, era curso, lo hacía. De hecho, justamente tú estás contando que uno puede ir cambiando evolutivamente a lo largo de toda su vida y que no necesita en ningún momento tener que quedarse de una forma continua y especial de esa manera.
No, nunca, jamás. Es más, esto es pura evolución. Y incluso en las cosas que estamos haciendo, o sea, quiero decir, yo empecé, por ejemplo, me encantaba el tema del método Silva, pero lo mismo es método Silva, que es meditación, que es mindfulness, que es tal, que es cual. O sea, dentro también del propio, llamémoslo camino, dentro del desarrollo personal hay muchísimas cosas que hacer. O sea, y tampoco te quedas estático. Es una evolución constante, constante, constante. Y es más, empiezas, llega otra crisis, sigues avanzando, llega otra crisis, ¿no? Y es como que cada crisis lo que te hace es que subes, ¿no? Un poquito más de impulso de casi. Y tomas un poquito de impulso y venga, venga, voy a seguir hacia adelante, voy a seguir hacia adelante. Yo lo único que sé es que las crisis son una mierda, pero cuando sales de ellas, jolines, estás todavía mejor que estabas antes, ¿sabes? Yo creo que son necesarias. Otra cosa es que a veces podemos paralizarlas para que el impacto no sea tan intenso, sobre todo cuando vas creciendo, ¿no? Porque al principio es eso, la hecatombe, ¿no? O sea, es todo parece que no tiene mucho sentido, que todo se manda a la mierda, ¿no? Pero si no te paras a escucharte el cuerpo, pues es que vives, es que o sea, tú lo estás viviendo como un proceso de crecimiento, desarrollo personal, crisis, vuelvo a crecer, pero a lo mejor es que el resto de la gente no está en un proceso de desarrollo crisis, es que está continuamente en crisis y de repente tiene un pequeño proceso de crecimiento, no lo escucha y sigue en un proceso de crisis continuo. Pero a eso que se han habitualizado de esa manera, por eso yo creo que hay tantos muertos vivientes, ¿no? Un poco alrededor nuestros, en el sentido de decir, es que hay gente que ni siquiera se da cuenta que eso que vive, hostias, es un puto caos todos los días, nada más que se levanta por la mañana a cómo se termina y hacia dónde va su proceso, ¿no? Entonces, el tipo de metas, objetivos y expectativas que tienen es a ver que esta crisis no consiga zambullirme totalmente en el mundo de Mordor, ¿no? O sea, sí que no pueda conseguir salir de ello. Sí, pero es lo que dices tú, ellos entienden que su vida es eso. Y realmente, o sea, ¿yo qué les voy a decir? Si yo también lo pensaba, ¿sabes? Que mi vida era eso. ¿Tiene la Entonces, gente todavía mucha reticencia a crecer contigo? A que de repente vean tu cambio, tu evolución y demás y digan, bueno, podría conseguir estar haciendo esto. pues fíjate, a mí me resulta muy curioso y el otro día me lo dijo una amiga y me pareció tan bonito cuando me lo dijo que me dijo, Gemma, ¿no te has dado cuenta que alrededor tuyo, dice, tú has sido la primera que has empezado en esto y alrededor tuyo absolutamente todas las personas que siguen a tu lado son personas que se han subido al carro? Y he dicho, o sea, le dije, "Oh, pues es verdad, no, o sea, no me había parado a pensarlo, es verdad. Es más Y contagioso que el COVID, ¿eh? es súper contagioso y digo, qué bonito. Claro, pero es lo que hablamos, o sea, ha habido gente que se fue, ¿no? Y la gente, sin embargo, que se ha quedado, yo creo que ve que como estoy mejor, dice, pues voy a probar esto que hace Gemma, a ver qué tal, ¿no? Sí que es verdad que yo no tiendo a forzar, ¿no? De, ay, mira, léete esto, pero léetelo, léetelo, léetelo. No, pero bueno, vas haciendo como sugerencias, ¿no? De, ay, mira, me he leído este libro y está súper bien, mira, a ver, tal. Bueno, pues hay gente que te escucha y hay otras que no. La gente que te escucha y le gusta, te lo agradece y continúan y te piden más. Y la gente que no, si realmente quiere seguir a tu lado y va viendo además esa evolución, tarde o temprano acaba haciendo algo. A mí de todo esto lo que más una de las cosas que más me ha llegado ha sido mi padre. O sea, mi padre es una persona que no cree en nada de esto. Ujú. Y sin embargo, así como en un principio yo pensaba que iba a sentir su juicio, ¿no? Al principio quizá lo sentí un poco por qué estar haciendo la niña, mira qué rara, ¿no? Ya está otra Va a vez. dejar esto de empresariales, esto de finanzas y tal, por una cosa que ni siquiera la palpo yo, no puedo verla. Claro, 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 claro. Pero es que ahora mi padre me ve tan bien y yo creo que eso es lo que le vale. O sea, yo me acuerdo que el día que le dije, papá, voy a dejar el tema de... mira, no voy a dejar el trabajo, no voy a seguir trabajando en esto. Claro, él lo primero que me dijo fue, ¿y qué vas a hacer? Y le dije, pues lo que me gusta. Y yo pensaba que me iba a decir, pero estás loca, fíjate, según están las cosas, ¿dónde vas a encontrar trabajo? ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? Y me dijo, pues haz lo que quieras, ¿sabes? Pero haz lo que quieras desde el qué miedo tengo, no sé qué va a ser de tu vida,
Pero lo único que quiero es que seas feliz, A ¿no? partir de ahora necesitaré la benzodiazepina para dormir todas las noches. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, pues al final te das cuenta de que la gente que te quiere lo único que desea es que estés bien, ¿no? Y como encima te ven bien, pues estupendo. O sea, es que no hay más, simplemente es eso. Esto hace que uno pueda estar más tranquilo a la hora de llegar a fin de mes y decir, bueno, esa incertidumbre de poder vivir desde la pasión, porque mucha gente está escuchando y decir, pues que a mí me pasa lo mismo que a Gemma, que es que ahora mismo me provoca mucho estrés y mucha crisis estar dentro de mi trabajo, pero como no sé, de esa manera tengo un sueldo, ¿no? Un ticket a final de mes que de repente esa nómina me dice que puedo seguir hacia adelante. Pero claro, cuando estamos viviendo en todo este proceso de desarrollo, que todo el mundo no lo entiende, que no todo el mundo es facilitador, hace que a lo mejor ese sueldo, ¿no? Ese ticket, esa facturación a final de mes, no puedas saber nunca cuál puede ser. ¿Qué puedes contarles o cómo lo gestionas tú, esa manera de seguir hacia adelante? Es que yo no tuve opción. O sea, yo siempre me había planteado, primero desarrollo algo y luego ya dejo mi trabajo. De hecho, cualquier persona te lo recomienda. Quiero decir, yo he escuchado a muchas personas que, ¿no? Que decían, no, tú primero búscate, o sea, quiero decir, por lo menos ten una idea de lo que vas a hacer, ¿no? Por lo menos ten una idea y tal, y vete organizando y luego ya, tal. Es que yo no pude. O sea, mi cuerpo no me lo permitió. O sea, yo llegué un día al médico y le dije, mira, digo, llevo 3 días con sus 3 noches sin dormir. O sea, literalmente. Y muchos meses durmiendo así, así. Digo, pero es que estos 3 últimos días ha sido a cero. Y llegó y me dijo, pues mira, y me hizo 2 recetas. Un antidepresivo y un somnífero. Vamos, algo así debía ser porque me dijo, tómatelo según estés en la cama, porque puede ser que según te lo tomes, te caes, ¿sabes? Vuelques, ¿no? Y dije, vale. Y entonces, según salí del médico, llamé a mi hermano y llorando mucho, le dije, o sea, no puedo más. Digo, si es que yo no tengo depresión, si es que, o sea, mi problema es que estoy haciendo algo que no quiero hacer, si mi problema es que no estoy haciéndome caso. O sea, ese es mi problema. Y ese día tomé la decisión. No lo dejé inmediatamente porque evidentemente, o sea, lo comuniqué, nos tomamos nuestro Pero claro, en el tiempo, momento en que tienes la fecha de cierre, es como que todo es muchísimo más ya tranquilo. Porque yo está. también me la puse y cuando me puse la fecha es como, ya sé dónde voy, ahora simplemente hay que resistir estos días lo mejor posible, todo bien centrado y demás, pero esta es la fecha en la que yo me pongo tope para poder conseguir llegar a lo que me apetece, ¿no? Eso Y es es. verdad que cuando a uno le apetece, sale esa pasión, uno nunca tiene ese proceso de cansancio o de repente aparecen más las ideas, porque claro, no tiene nada que ver, tú puedes decir, joder, estoy cansada, llevo todo el día trabajando y demás y tal, pero es un cansancio distinto, es un cansancio como que llena, ¿no? Como que hace que le da, no sé si luz a ese tipo de nubarrones que de repente aparecen y es como que, bueno, hay, pero las cosas son un poquito más sencillas, ¿no? Bueno, yo estoy todo el día. Mi madre hay días que me dice, me llama a lo mejor el fin de semana, tal, ¿qué haces? Pues aquí, mamá, aquí trabajando. Claro, yo digo, yo sigo a lo mío. Me dice, nena, es domingo, da igual, mamá, pero es que esto me gusta, es que me encanta, estoy haciendo lo que me gusta. Y luego también me he dado cuenta de una cosa, y es que ha surgido en mí una creatividad que antes no estaba. O sea, Antes la tenías capada, tenías que hacer A más B igual a C todo el rato, todo el rato, todo el rato. todo el rato, todo el rato. Entonces, yo ahora escribo y lo escribo y digo, uy, qué bonito me ha quedado. Y nunca había pensado yo que escribiera, ¿sabes? Bueno, a mí me gusta, por lo menos, ¿no? Y digo, fíjate qué bien, qué bien. Y es algo que tenía completamente ahí, bueno, como que no sabía que sabía hacerlo. Y ahora me cuesta muy poco. De hecho, lo que más hago es escribir para muchas cosas, ¿no? Pero disfrutar de lo que estoy escribiendo. Me Ujú. encanta. Y bueno, y hacer el podcast para mí ha sido, bueno. El podcast fue mi regalo del confinamiento. Mira, yo llevaba en mi mente, mi hermano me plantó la semilla hace años, porque mi hermano hace podcast y además está súper metido en ese mundo y tal, ¿no?
Y de hecho, hace como 2 años me regaló un libro de podcasting y yo me lo leía, pues mira qué interesante, tal cual, pero nunca tenía tiempo para hacerlo. Ujú. Ya sabes, ¿no? Cuando no nos queremos dar Es permiso irlo para... dejando, esa procrastinación, no vaya a ser que ese éxito me guste tanto que de repente me dé miedo, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces, nada, en el confinamiento, pues ya cogí y dije, bueno, pues voy a trastear. Y trasteando en YouTube y tal y cual y no sé qué y no sé cuántos, dije, anda, yo tenía muchas cosas a las que ya había puesto voz y a algunos amigos se lo enviaba, ¿sabes? Pero por mensaje o tal o cual. Y entonces decidí coger esa idea, ¿no? Y empezar a hablar y empezar a crear ese podcast. Bueno, al principio tenía una forma, ¿no? Una semana era un contenido y una meditación, tal cual. Y ahora he decidido hacerlo porque he querido que el secreto de Zoe, el podcast, sea ese lugar donde yo doy rienda suelta a mis pasiones. Ujú. He dicho, es mi regalo, o sea, esto es para mí. O sea, por supuesto que es para todas las personas que lo están escuchando, pero es que yo lo disfruto tanto. Entonces, una semana sí hay un contenido, otra semana hay una entrevista, porque es que me encanta conocer gente y me encanta poder hablar con personas que tienen tanto que aportar. Yo siempre digo que son personas de las que suman, ¿no? Como tú, que estuviste Ujú. ahí. Gracias. Claro. Luego, claro, ya empecé a escribir y dije, pues relatos para el alma. Y tengo una semana, leo relatos de gente que me manda relatos y los leo, les pongo voz y después hago como una interpretación de ese relato. Ujú. Y nada, y por supuesto otra semana una meditación, porque no puedo renunciar a ellas. Me encanta. De hecho, en el fondo es un poco así lo que sucede con nuestra vida, ¿no? Que es que a veces queremos quedarnos con un patrón fijo, pero es que los patrones fijos no existen y tienen que ser evolutivos. Y como tú bien dices, te estás escuchando a tu cuerpo y eso te permite que eso vaya evolucionando. A que este podcast empezó también un poco, ¿no? O sea, en el proceso de primero hacemos unas pequeñas mini píldoras, aparecieron los cafés sin viven, ¿no? Para poder conseguir, pues eso, estar aquí hablando con todos vosotros, darnos el permiso, aprender entre todos, ¿no? Entonces, yo creo que a veces simplemente hay que escuchar el cuerpo para conseguir esa parte de creatividad. Mira, yo hubo un momento en el que me decían, tienes tantas ideas que el peor enemigo de tus ideas eres tú, porque de repente tienes una idea muy buena, pero viene otra idea que machaca esa y entonces no la dejas evolucionar. Y yo siempre decía, pues que si de repente ya sale otra idea es que la otra ya está hecha, porque para mí es cuando algo ya está hecho, a mí me gusta conseguir llegar, curiosear, lo demás y puedo mantener la constancia, pero una vez que ya está, es como, venga, ¿no? Es como ha pasado con el libro. O sea, si yo cuando termino el libro de repente lo paso para que lo corrijan, lo editen y demás, yo ya estoy en otra cosa y me dicen, no, hombre, ahora hay que venderlo, vete hablando, que la gente habla de un capítulo y otro, es que para mí está hecho y eso ya me aburre. O sea, entonces sí tengo que contarlo bien, pero me aburre, ¿por qué? Porque ya está hecho. Y entonces vamos a crear otra cosa. Y yo estoy muy de acuerdo contigo, sobre todo en eso, en el que cuando estás fluyendo en algo que te gusta, se te ocurren 250.000 cosas. Yo a Sí. veces yo digo, mira, podrías hacer esta idea, pero ¿cómo se te ocurre eso? No sé, verá que tengo muchas y entonces te estoy regalando otra para que tú sigas, porque mi cabeza tiene que tirar de un hilo y está escuchando en ese proceso de observación. ¿Qué Sí. crees que va a pasar cuando termine todo este proceso del post-COVID? Porque, claro, estamos viendo que van a salir muchas sombras y mucha gente habla de que la cuarta ola va a ser la peor desde el punto de vista emocional, psicológico, no solo por parte de los sanitarios, sino gente que ha perdido, gente que se ha dado cuenta que esas sombras que han tenido en el interior no les ha gustado tanto. Yo creo que la gente va a necesitar mucha ayuda a nivel emocional. Habrá muchas personas que no consigan sacar la valentía de pedir esa ayuda Ujú. y consideren que lo pueden hacer solos. Habrá personas que sí pueden hacerlo solos, ¿vale? No digo que no. Y luego habrá otras personas que realmente sean valientes y que pidan ayuda y que decidan gestionar esas emociones de manera adecuada. Porque es Fíjate, que yo creo que no es posible hacerlo solo. De hecho, cuanto más lo pienso, creo que puedes ponerte un parche solo. Pero, y de hecho, los que nos estamos formando, yo llevo formándome en temas de desarrollo personal ya unos cuantos años. Ujú. Claro, si empezamos desde la sexología, que ya estás empezando a hacer tu crecimiento de desarrollo personal, llámalo X, sí, como tú dices, si no es una formación es otra, ya llevo metida en esto casi 17 años, ¿no?
Y no es posible no tener mentores, no es posible no tener maestros, no es posible que alguien te guíe por ese camino, porque si tú puedes leer, de hecho, en el fondo, cuando tú haces una lectura de un libro, estás teniendo un maestro que te está contando cómo ha Sí, evolucionado él, que también es un formato. Pero el que alguien se enfrente, ¿no? Y que haga que afrontes las cosas, eso no sucede solo desde un libro. Porque los libros están muy bien, ¿no? Y entonces la teoría que te dices, ay, qué bien, cómo me lo sé, ¿no? ¿Sabes? Pero no estás viendo los hechos, no es esa parte de practicidad, te despierta un poco, pero yo creo que te da el impulso suficiente para despertar y buscar a alguien. Y la gente dice, pero si tú ya sabes, ¿no? ¿Por qué vas a tener que seguir buscando? Y yo digo, yo es que yo he encontrado hasta este nivel, pero es que quiero este nivel, este y este, según pasando de una escala a otra. A mí me cuesta ver, o sea, sobre todo porque siempre creo que hay alguien más que me puede aportar en distintas esferas. O sea, he pecado mucho de soberbia, sobre todo porque decía, ¡buah! Yo esto ya lo tengo todo controlado, ¿no? Y entonces justamente de repente parecía un maestro y yo decía, la madre que me parió, Rosa, te venía bien que te dieran en todo el hocico, ¿no? O sea, era como, ya salió ese ego, ¿no? Vamos a conseguir romperlo y ahora vamos a ver qué nos puede mostrar todavía esta persona. Y cuando esa persona te enseña, vas a otra. Va a haber mucha gente que tiene esa vergüenza de pedir ayuda, pero yo creo que de la vergüenza no se come y no llena los frigoríficos. Esto lo no, decía muchas veces mi abuela, pero estar jodido, que solo tenemos una vida que nosotros conozcamos. Luego no sé qué pasará con esa energía, pero que nosotros la vivamos como tal tiene una vida. Entonces, que lo vivamos desde vergüenzas, desde los pudores, desde es que si pido ayuda voy a tener que gastar dinero y demás, todavía sigue sonándome casi como no sí, sé, al siglo XVII sí, o XVI o yo qué sé, es como lejano, lejano, lejano. ¿Cómo lo ves tú, Gemma? es arcaico total. Pues mira, yo te voy a decir, si hice el podcast fue por eso, aparte de por mí misma, ¿no? Como te he dicho antes. Sí, porque yo veía que había muchas personas que realmente a mi alrededor, ¿no? A lo mejor no tan cercanas, ¿no? Como amigas directas o amigos directos, pero sí mucha gente a mi alrededor que era incapaz de pedir ayuda y que necesitaban realmente esa ayuda. Y yo decía, jo, si pudiera transmitir y hacerle llegar, aunque sea de esta manera, esto que pienso, ¿sabes? O esto que creo que puede ser una semillita para él o para ella, y por eso lo hice. A ver, sí que es cierto que creo que una persona sola con determinada información, libros, podcasts, vídeos, tal, no sé, bueno, puede llegar a un cierto nivel de gestión emocional, un cierto nivel de autoconocimiento, pero como bien has dicho tú, hay muchos escalones. Y Muchos. muchos. Y además, yo que también he tenido ese ego soberbio, cuando dices, ¡buah! Yo esto lo tengo superado, bueno, esto a mí no me vuelve a pasar. Y llega la vida, ¿no? Y dice, no te lo vas a volver a pasar. Espera, te voy a poner una situación prácticamente igual, ¿eh? A ver cómo lo pasas. Entonces yo ya me he prometido a mí misma que no voy a volver a decir jamás, bueno, yo esto lo tengo superado. Nunca, nunca, nunca. Porque es que no, o sea, es que no. Además es que, no sé si tú te has dado cuenta, la vida es como si fuera una espiral y como que te van viniendo y te vuelve otra vez y te vuelve otra vez. Sí que es verdad que esas experiencias cada vez son como que las vas superando con mayor facilidad, ¿no? Pero vuelven y vuelven. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que tener todos a ese ego de la soberbia un poquito controlado, ¿no? Y ¿Sabes en también, la que lo veo yo? Esa soberbia más con la gente que arranca. Con la gente que arranca lo ves muchísimo más y además es como que te reconoces en aquello que tú fuiste. Y entonces cuando de repente dicen, Buah, es que lo tengo súper controlado, me voy a comer el mundo porque nadie sabe más que yo, porque he conseguido leer, formar y demás y tal. Y entonces cuando te piden consejo, pues buenamente das el consejo que tú puedes, ¿no? En ese proceso de mentoría y demás. Y en otro proceso dices, es que no me estás escuchando y te vas a llevar una hostia. Que es que te la tienes que llevar, pero ya la veremos desde lejos, porque es como, sí, o sea, y no sé por qué pecamos tanto, ¿eh? Desde ese proceso de humanos, pero es como, ya lo tengo todo controlado, ya lo sabes, y cuando eres, no sé si más joven, ¿eh? Porque a veces no pasa solo en los jóvenes, sino en gente que descubre de repente algo y sí, descubre rápido. Yo me acuerdo que cuando estaba en medicina y empecé en urgencias hospitalarias, entonces ya era adjunta y demás, y era como, ¡buah!
lo tengo todo controlado, ¿no? O sea, ya tengo el título, ya lo tengo todo controlado. Yo me acuerdo que esto, pues fíjate, nosotros terminamos en junio y las fiestas de los pueblos empiezan en julio, en agosto, ¿no? Con todos los toros y todas estas movidas. Y me quedé en una guardia y yo era la mayor. O sea, entonces era la mayor, supuestamente la que más experiencia tenía, y pues yo creo que tenía 29 años. Esto de la experiencia te flipas. Y de repente me viene una del 112 y me dice, Rosa, 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 tenemos un herido de toro. Y entonces, según llegaban así sin verlo, yo decía, madre mía, madre mía, madre mía, ¿por dónde vamos a coger esto? Por favor, que sea algo, un corte leve, que vengan los cirujanos y vean. De repente me destapan y veo todas las tripas fuera, metros. Yo nunca había visto tanto. Bueno, yo no asumía, porque ni en los muertos que había visto en anatomía pensaba que se podía ver tantos metros de intestino y todo fuera. Y yo decía, madre. Y veía a una enfermera solo que trataba de meterlo y según lo metía se salía. Y yo decía, bueno, me quedé que dije yo, vale, Rosa, tienes razón, no tienes ni puta idea, tengo mucho por aprender. Mira a ver si por favor un cirujano compasivo puede bajar. Yo me acuerdo que le llamaba y le decía, no sé cómo explicártelo, tengo muchos metros de intestino fuera, de un sitio donde no deberían de estar fuera, no hago más que calentarlos, por favor baja corriendo porque esto es todo tuyo, no sé qué hacer con esto, ¿no? Pero claro, es como lo que tú dices, ¿no? Es como te estás acostumbrando a tratar un infarto, un hemago de pulmón, un tráfico, tiesto controlado y de repente te aparece algo que tú dices, en serio, esto no estaba en los libros, o sea, de esto no me pueden examinar, no, no puede venir. Claro, claro, claro. Y eso pasa desde el punto de vista más humano, ¿no? Pero es que cuando nos metemos en la parte esta más, llamémosla espiritual o llamémoslo, ¿no? Es cuando surge ese ego espiritual, ¿no? Esas personas, que jo, con eso hay que tener un cuidado, sí, esas personas que... Tengo una amiga que hace relativamente poco, ¿no? Que ha comenzado con esto del autoconocimiento y tal y cual, pues a lo mejor un año y algo, una cosa así. En un momento determinado me dijo, yo ya sé lo que es el ego, ya he visto todas mis máscaras y las tengo todas donde las tengo que tener. Y yo le dije, cariño, te voy a contar lo que es el ego espiritual. Se lo conté. Pero por lo menos te escuchó Gemma en ese momento, pero es que hay veces que ni siquiera te dan la oportunidad de poder conseguir hacer ese tipo de escucha. O sea, porque cuentas cualquier cosa desde tu experiencia, que a mí la verdad es que me encanta escuchar a gente experimentada, porque es como, ojo, es que eso me va a terminar pasando, seguro, ¿no? O sea, seguro que sucede en algún momento una situación parecida a esta. Y mmm, no todo el mundo quiere escuchar y es como, bueno, pues nada, ya me lo contarás. Es que no puedo hacer nada por ti. Y eso también lo aprendes. A mí eso me costó mucho, la jugada de darse cuenta que alguien se iba a dar la leche, que tú podías hacer algo y que tenías que dejarle, ¿no? Hacer ese proceso de déjate. O sea, no puedes conseguir hacer nada y sabes que se va a caer, sabes que se la va a dar y sabes que te importa. Esa es complicada. Esa es complicada esperar y decir, bueno, ya vendrá llorando y me dirá en qué puedo ayudar, pero hasta que no pida ayuda no puedo hacer nada. Pues que sepas que a mí también es de las cosas que más me ha costado, pero mucho, muchísimo. Yo creo que al principio, claro, todas las personas que estamos aquí para acompañar o para ayudar a otras personas, claro, lo que queremos es que todas se salven, ¿no? O sea, es algo así, es esa, claro, ese es otro ego del Salvador que hay que también tenerle a raya, ¿no? Sí, 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 sí. Pero luego de repente ves que no puedes ir de salvadora por la vida, que las personas tienen su proceso, que unas parece como que evolucionan antes y otras no tan deprisa, otras después de repente tienen un parón y que a todas hay que dejarlas estar, ¿no? Hay que respetar el proceso de cada persona. También es cierto, yo siempre lo he dicho, que cada persona tiene un tipo de terapeuta. O sea, es así. Hay personas que necesitan terapeutas que sean a lo mejor más cañeros, ¿no? Más... Bueno, tú eres cañera. Yo soy muy cañera. Tú Yo eres muy estaba cañera. pensando que cuando alguien me viene en plan, yo necesito algo zen, tranquila, rosa y demás, y le digo, no soy tu terapeuta. De hecho, Eso ahora ya es. puedo mandarte las gemas, ¿sabes? Porque Claro. Ahí está. no hay ese tipo de proceso y es verdad, yo con esa gente me pongo nerviosa. Sobre todo porque cuando de repente es desde la pasividad, desde la espera, desde la procrastinación y demás, yo lo reconozco y además, igual también que cuando eliges mentor.
yo he tenido muchos mentores y no todos me han parecido válidos. Y de hecho he tenido muchos profesores y todos han ido bastante bien, a una casi la pego, pero bueno, eso fue una situación aparte. Ves que la salió esa parte espiritual, de energías, de no sé qué, y entonces hizo sin quererlo activar una sombra dentro de mí brutal, o sea, que ahora puedo conseguir reconocerlo, pero en aquellos momentos yo solo te sé decir que ella llegó a un bloqueo en mi cabeza que vino a decir que las personas, claro, ahora reconozco el síndrome del espejo, el proceso del victimismo, claro, que entonces todo eso para mí era como, me estás contando. Claro. Entonces me decía que alguien que podía sufrir maltrato también hacía esa adherencia a que el maltrato llegase. Bueno, me pareció tan horripilante Ya. de mi teoría de haberlo visto en urgencias, no sé qué y tal. Bueno, no la pegué, Gemma. O sea, me tuvieron que sujetar, me pasé toda una tarde llorando en clase, ya con el jersey mojado, se me terminaron los clines y además me puse entre los compañeros muy grandotes y les dije, si notáis que me levanto, por favor paradme, porque es que yo conozco esa fuerza, ese temperamento que tengo y hubo un momento que ya no hacía más que insistirme y además es que la tía la pilló esa, así, era como te reviento hasta que te revierte y era y más y más y más y me la levanté con una mala hostia, una rabia y le dije, ni se te ocurra volver a dirigirte a mí, ¿eh? O sea, no controlo ni se te ocurra dirigirte más a mí. Y la tía fue como que lo dejó ahí, ¿no? O sea, es como La semilla. con el tiempo he conseguido entender parte de lo que quiso decir. Eh, no terminó admitiendo sus métodos, ¿no? Porque fue una forma de abrir la caja de Pandora, como yo digo, pero saber que no iba a cerrar. Entonces era como, vienes a mí, entonces ya veremos si te hago terapia, la cerramos y tal. Y esas formas no me gustaron. Me lo hubiera dicho más directo, a lo mejor había entrado de otra forma distinta conmigo. Pero reconozco que hizo ahí una lucha, o sea, de sombra, de contarme. Y claro, yo estaba escuchando justo lo que yo no quería escuchar. Claro, que alguien te enfrente de esa manera, a veces tan brutal, es como, wow. O sea, y sobre todo con temas que tú dices, ¿no? Pues que no controlas, de espiritualidad y demás. Y yo iba con unas ganas, me habían hablado tan bien de esa persona, unas clases, un no sé qué. Bueno, yo a la hora decía, pero ¿en serio? ¿De qué me está hablando? A las 2 horas se acabó. Y a la tercera hora, cuando arrancó así, pues, ya no pude controlar. Pero ahora ya sabes que cuando una persona despierta en ti a la bestia, como le digo yo, ¿no? Cuando eso ocurre, es que algo tienes que mirarte dentro. A mí también me costó entender eso, No, ¿eh? no, no, no. Y además, gracias a que despertó esa bestia, me di cuenta de por qué en algunos momentos desataba así, ¿no? Y entonces me di cuenta en la situación de que yo no admitía que alguien me dijera por mis cojones 44, ¿no? O sea, es porque yo lo digo, porque yo lo esté. Era una frase que era como, me estás contando, ¿no? O sea, vamos a ver, no tienes por qué tener razón. Entonces hice un viaje de esa niña interior, entonces me di cuenta cuándo había desatado eso a los 7 años, entonces cómo yo iba en ese proceso de guarda, ¿no? Y le agradezco que con sus formas yo conseguí verlo, que a lo mejor de otra manera, pero vamos. Digo que no todos los terapeutas, bueno, yo, o sea, si eso me pasa en vez de en grupal que me están controlando de forma individual, no sé qué habría sucedido. No sé qué habría sucedido, Gemma. Que yo tengo un ímpetu difícil de controlar. Entonces, sí es verdad que a veces tienes que escuchar a distinta gente, a distintas formas, para saber si te vale o no te vale. O sea, hay gente que te activa y gente que no. Y también depende del momento. Yo es algo que también he comprobado. Hay momentos en los que una persona te puede servir y otros momentos no. Yo he estado, por ejemplo, ha habido, no sé, bueno, a lo mejor alguien te recomienda que escuches un vídeo o que veas un vídeo de una persona determinada. En ese instante lo escucho y digo, ay, pues mira, no. O no me llega o me irrita. Eso me pasa mucho. Las personas, hay en momentos de mi vida en que hay determinadas personas que me irritan y después, sin embargo, lo escucho en otro momento de mi vida y digo, ay, ahora sí. Pues me voy a hacer hasta un curso con esta persona. ¿Sabes? Ahora sí. Eso depende del momento en el que estés. Por eso yo siempre digo, yo también respeto mis propios procesos, mis propios momentos. A ver, sí que es verdad que con el tiempo también te vas conociendo y vas sabiendo lo que necesitas en cada instante, ¿no? O sea, por ejemplo, fíjate un detalle. Yo he estado durante un tiempo reñida con el tema dinero. Yo sabía que era algo que tenía que trabajar en algún momento, ¿vale? Pero yo también sabía que me tenía que dar unos meses. Porque claro, o sea, date cuenta que yo me he tirado 20 años manejando pasta.
Ujú. Entonces, necesitaba como depurarme de todo eso. O sea, a mí dame ahora naturaleza y deja de hablarme de dinero, ¿sabes? Algo así. Y, curiosamente, en un momento determinado dije, este es el momento. Ahora ya sí, creo que tengo que volver a reconciliarme, porque vamos a ver, el dinero lo necesitamos. O sea, yo soy Es una consciente de ello. transformación de energía, no, es un cambio de energía que no le podemos dar una connotación negativa que no la tiene. Claro, claro. Entonces, claro, el día que me llegó tu mensaje con el curso de Sergio, dije, venga ya. ¿Esto Es que qué el es? universo a veces flipa un poco, ¿eh? O A sea, mí me tiene flipada, flipada del todo. Y claro, por eso te contesté enseguida, déjame que cambie un curso que tengo, que no sé qué, porque dije, sí, este es el momento. Y bueno, ya lo que fue bestial es que justo yo había estado pensando, ¿no?, en el tema del dinero antes de hacer el curso, tal cual, y justo hemos hecho el primer curso, la primera clase el otro día, y al poquito de empezar llega Sergio y hace un comentario de, el dinero es una herramienta. Y dije yo, digo, eso es. Digo, ese era el sentir que yo tenía, ¿sabes? O sea, empieza a ver el dinero como una herramienta, ¿no? Es una herramienta que tienes para tu día a día, ya no forma parte de tu trabajo, ¿no? Ya no es lo que tienes que manejar, que mover, que subir y que bajar. Es una herramienta a partir de ahora para ti. Entonces, pues fíjate, ya solo con esa frase, parece una ya te tontería, valía el curso. ya el curso me vale. Es curioso, ¿verdad? Seguro que me va a valer No, no, mucho no, más, no. pero... Yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, ahora estoy en un proceso de mentalización, me ha pasado lo mismo. ¿Sabes? Yo decía hasta 10 sesiones y de repente la primera fue de repente reventarme la cabeza y decir, da igual, aunque no pase nada más, ya está todo hecho, ¿no? Es como, y esas personas tienen que llegar en un momento, en una situación determinada en la que tú te quieres crecer. Sí. Pues ha sido un placer, Gemma, poder charlar contigo en este Igualmente. Café Inviven, sobre todo porque yo creo que al final Café Invive se creó para eso, ¿no? Para que pudiéramos conectar gente, que la gente se conocieran entre sí, que pudieran conseguir abrir la cabeza y darse permiso para escuchar que no todos somos tan raros, que todos hemos pasado a veces por nuestras crisis y es muy valiente poder conseguir mostrar nuestras vulnerabilidades y sobre todo mostrarnos tal y como somos. Y la verdad es que ya ha sido un placer enorme poder hablar contigo desde ese nivel, Gemma. Igualmente, me ha encantado este cafetito. Un besazo enorme. Siempre me dicen, oye, tendremos que tomar un café. Yo digo, lo que quieras, Coca-Cola, infusión, así un poco raso, frutas del bosque. Pero yo lo del café, no sé por qué puse lo del café, pero la verdad es que el café ya se ha quedado. Creo que es el único café que me gusta. Así Qué que bien. muchísimas gracias por haber estado aquí con toda nuestra tribu. Que te sigan en el secreto del Zoe, que yo creo que tienen muchísimas cosas que aprender. El otro día yo lo decía en las redes, tu voz, el cómo lo hablas en la meditación, que a mí es difícil, ¿eh? O sea, y he probado varias, contigo me transmite ese proceso de calma, así que invito desde aquí a toda la tribu Inviven que busquen el secreto de Zoe y que te localicen porque seguro que te provoca toda esa calma que a mí también me provoca. Pues muchas gracias, Rosa. Así, Un Gemma. besazo. Chicos, ya lo habéis oído, vamos a encontrarnos con nuestras sombras. A veces hay que dominarlas, otras veces, uff, habéis visto que yo puedo tener también muy mala hostia. De hecho, a veces dicen que es mejor que no inciten a ese diablo porque el diablo también le tenemos por dentro. Así que nada, nos toca a nosotros seguir pensando, seguir abriendo nuestras luces y nuestras sombras y sobre todo seguir queriendo formándonos. Sabes que puedes encontrarnos en invien.com, en rosamontana.com y ahora también al lado de Sergio Merino en domadoresdeldinero.com porque como bien ha dicho Gemma, a veces el dinero es una herramienta que necesitamos para seguir llegando al siguiente escalón. Nos vemos en el siguiente podcast.